9 de la mañana con 43 minutos. Tomamos contacto a esta hora con el diputado Gabriel Boric Font. ¿Cómo está, diputado? Gusto de saludarlo. Bienvenido, buen día. Hola Mauro, muy buenos días, un gusto escucharte. Está en pleno temas legislativos, ayer en comisión, incluso ayer en la producción también nos costaba coordinarnos respecto de la hora de la, De de la la, hora. de la entrevista y todo lo demás, pero entendemos de que hay mucha pega. Tengo tantos temitas y la gente que llama, que sabe que vamos a conversar, entonces coloca varios temas, pero voy a partir por el tema de los... Recién estuvimos con la gente, un nuevo gremio, que es la Asociación Gremial de Conductores Privados de Punta Arenas. Acá el tema de los taxis colectivos, los Uber, las aplicaciones, los taxis a 2000 en redes sociales, que son impresionantes la cantidad que hay, pero no, esta cuestión no está normada y todo va en base de lo poco legal, de lo poco normado. No hay ningún tipo de regla, hay poca fiscalización, nos falta fiscalización sobre todo. Ya voy a hablar de eso, diputado. ¿Qué sensación tiene de eso? Entiendo que ayer también se empezó a legislar sobre el tema de los transportes. Sí, mira, sobre el tema en particular de las aplicaciones, de Uber, las diferentes aplicaciones de transporte que hay, nosotros como Frente Amplio presentamos un proyecto de ley que se llama Mi Jefe es una app, para poder justamente regular esta industria que viene a cambiar los códigos en los que se ha manejado durante mucho tiempo la economía. Tenemos que asumir por una parte de que van a venir cambios tecnológicos que van a tener transformaciones en el mundo del trabajo, que van a producir transformaciones en el mundo del trabajo que van a ser tremendamente sustantivas, y de eso en Magallanes no nos vamos a escapar. Nadie puede aislarse del mundo en ese sentido. Ahora, no es aceptable desde nuestro punto de vista que la libertad, o más bien que la precarización se disfrace de libertad. Y lo que hemos visto muchas veces es que en estas aplicaciones como Uber Eats, Uber, Cabify, etcétera, en donde se vende la pomada de que cada uno es su propio jefe, al final del día lo que pasa es que se termina con una suerte de explotación autonormada, en que el trabajador no tiene ningún tipo de seguro, no tiene contrato, no tiene horario, termina trabajando muchas veces incluso más de lo que lo hacen los trabajadores que tienen regulación en el Código del Trabajo o en los diferentes códigos legales. Y por lo tanto presentamos un proyecto de ley para que esto pueda ser regulado y además para que la competencia sea leal, porque en el caso de los taxis, recordemos que si bien han tenido malas prácticas, es un gremio que en algunos sectores, particularmente en Santiago, han tenido malas prácticas. En Punta Arenas yo diría que no pasa. Lo cierto es que cumplen con una serie de regulaciones que las aplicaciones no cumplen, y ahí es totalmente injusto porque además ponen en una situación de inseguridad al pasajero que se encuentra totalmente desprotegido ante eventuales accidentes. Entonces, como Frente Amplio, como te decía, presentamos una aplicación para normar este tipo de cosas, para que la competencia sea justa y que esto no afecte, por cierto, al usuario en términos de precio, porque la competencia inevitablemente termina bajando los precios en esos temas. Y esto va de la mano también con la nueva reforma laboral, con las nuevas propuestas que hace el oficialismo respecto de que acá en Punta Arenas no es lo mismo, ¿no? Pero uno escucha al ministro del Trabajo decir los trabajadores deberían entrar más temprano, a las 7 de la mañana, así se demoran 20 minutos y no se encuentran con el taco, y así pueden salir más temprano en la tarde, y uno empieza a decir, bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es lo que se viene? O sea, vamos a hacer trabajar a la gente 10 horas, 12 horas al día para tener un día más libre. Es bien poco claro, y esto seguramente también podría ir de la mano con rebajamos las horas, pero podría haber rebaja de sueldos también, como fue cuando rebajamos de 48 a 45, diputado. No, la reforma yo creo que es bastante clara, es precarización laboral, y nosotros desde el Frente Amplio la rechazamos tajantemente, la reforma que propone el ministro de Trabajo, con estos dichos que ha tenido, que en el fondo retratan un poco el pensamiento del gobierno. Es gente que vive, desde mi perspectiva por lo menos, en una burbuja que no ve la realidad de la mayoría de los trabajadores precarizados en Chile, que ganan sueldos en promedio del orden de los 480.000 pesos y que se sacan la cresta ya trabajando
45 horas semanales. Y lo que proponen son jornadas flexibles que pueden llegar incluso hasta 50 horas semanales, porque no consideran el tiempo de preparación para la faena y tampoco consideran la hora de colación. Por lo tanto, lo que está diciendo es que el trabajador, para adaptar su jornada, entre comillas, libremente, pueda trabajar hasta 11 horas diarias con el objetivo de tener un día extra, pero eso además termina afectando directamente la productividad. Imagínate alguien que trabaja 11 horas diarias durante 4 días seguidos, se termina reventando. Entonces, lo que nosotros proponemos en cambio, y a lo que yo me he sumado con mucho entusiasmo y con mucha fuerza, es a reducir la jornada laboral de 45 a 40 horas, explicitando que esto no puede traer aparejado una baja de sueldo. ¿Y por qué? Porque tenemos la convicción de que esto no afecta la productividad, y tenemos esa convicción no por una suerte de como revelación religiosa, sino porque en función de los estudios que hemos visto, cuando se realizó el cambio de jornada de 48 a 45 horas, no hubo un cambio, no hubo una afectación negativa en la productividad. Incluso en 2005 aumentó la productividad, y en los países en donde se ha aplicado reducción de jornada, en general la productividad tiende a aumentar, porque estamos hablando de un tema que no es solamente laboral, sino la calidad de vida de los trabajadoras chilenas, pero también de las familias. O sea, el hecho de poder pasar más tiempo con tu familia, el poder salir 1 hora antes del trabajo, el poder tener tiempo para dedicarle al ocio, que el ocio no es lo mismo que flojera, sino es poder tener un espacio para cultivar el espíritu, dedicarle a las actividades que uno más quiere, tener un asado con los amigos, no sé, lo que uno quiera, al final termina siendo la vida más feliz. Por lo mismo, uno rinde mejor en la cara. Sí, eso todos lo sabemos, que el exceso de carga laboral que tenemos en Chile, que es del orden de las 1.900 horas semanales, o sea, perdón, de las 1.900 horas mensuales, que es de las mayores de la OCDE, está directamente asociado con también las enfermedades en salud mental. Así es. Que en nuestro país, y te termino con esta idea, desde el 2008 son la primera causa de licencias médicas. Entonces, hay una serie de efectos colaterales al exceso de carga laboral, sin contar, por cierto, lo que sucede en urbes más grandes como Santiago, Concepción, Valparaíso, en donde los tiempos de traslado son mucho mayores, y que eso, sin lugar a dudas, afecta la calidad de vida. Vamos pimponeando con otros temas, diputados. Vamos a la salmonicultura. Subpesca ha solicitado la caducidad de las concesiones de salmoniculturas en el canal Beagle, de las 4 concesiones que estaban, de Cabo Pilar, de que estaban casi en funcionamiento, digo casi por toda la información que ha salido. Ahora, fíjese que el otro día, el día viernes para ser específico, fue el día de la libertad de prensa. Y quiero hacer una mini reflexión con una pregunta asociada para que lo dialoguemos, diputado, porque en nuestro país tiene libertad de prensa, claramente. Hay otros países que no tienen la libertad de prensa que tiene nuestro país. Cada medio de comunicación publica y dice lo que le parece, la línea editorial que sigue, el tipo de ideología que pueda tener el dueño del medio de comunicación, o la dirección, o el directorio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esta libertad de prensa en Chile a mí me provoca una sensación de que muchas veces no se dice claramente de cómo piensa el medio de comunicación, y en muchos temas tenemos una sola versión, no las dos o todas las versiones, porque la moneda tiene 2 caras a lo menos. Y a lo que voy yo es que cuando se dice algo, se trata de entregar una información respecto de la línea editorial de ese medio de comunicación, siempre va tapadito, enganchado con algún otro tema, con una chica ligera de ropa, por decirlo de alguna manera, con un sorteo, con un concurso, finalmente para decirte algo que yo quiero que tú pienses o que yo quiero. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, la noticia de la salmonicultura ha sido noticia en algunos medios, pero en otros no ha sido noticia, ha sido sencillamente invisibilizada. Y la petición de caducidad de concesiones del día de ayer, hay medios que hoy día simplemente no lo llevan, o lo llevan muy chiquitito adentro, casi que si alguien de verdad compra un diario o se mete de verdad profundamente en un medio de comunicación, logra, si lo busca, logra encontrar alguna información respecto de ese tema. Y eso claramente es libertad de prensa, obviamente que es libertad de prensa, pero me parece que esta libertad de prensa está un poquito enmascarada, por decirlo de alguna manera, diputado. Mira, para seguir con esta primera reflexión, yo creo que la libertad de prensa se ve seriamente amenazada cuando
el financiamiento de los medios depende prácticamente de forma exclusiva del financiamiento privado. Y eso es lo que pasa muchas veces en los medios chicos, en los medios regionales en particular, en donde los auspicios terminan también determinando de la línea editorial. A mí me pasó un episodio muy desagradable una vez en Punta Arenas, en Red, si no me equivoco, en donde me pidieron, antes de entrar a un programa, que no hiciera ningún comentario negativo respecto al cementerio de Cabo Froward cuando estaba el problema de las tumbas inundadas, porque era auspiciador del programa. Yo le dije que por ningún motivo que en esas circunstancias yo me iba y no iba a participar del programa. Y la verdad es que eso, o sea, evidentemente la libertad de prensa se ve afectada cuando las diferentes industrias ocupan el financiamiento como arma para tratar de restringir la libertad de información. Pero eso depende también de la ética del medio. Y ahí uno tiene que, los dueños de los medios tienen que ponderar qué es lo más importante. El problema es que muchas veces también se juega la subsistencia, y ahí lo que nosotros hemos propuesto como Frente Amplio es una ley de medios para que el financiamiento estatal que se da a partir de la propaganda que obligadamente tiene que hacer el Estado para los diferentes proyectos, para los diferentes concursos públicos, etcétera, sea distribuida de manera equitativa en los medios regionales y en los diferentes medios alternativos que existen al Mercurio y La Tercera a nivel nacional. Porque si no, lo que pasa es que terminamos teniendo lo que sucede en Chile, un duopolio de dos grandes cadenas de medios que son Copesa y el Mercurio, y a nivel regional medios que están con el agua hasta el cuello, y que también muchas veces dependen, y esto ahora afortunadamente ha dejado de ser así un poco, pero durante mi primer periodo fue muy así, dependen mucho de los aportes que realizan los parlamentarios. Y yo siempre por lo menos me negué a que en el fondo vender noticias que te invitaban a pagar una suerte como de pack parlamentario para que te publicaran cuestiones que no tenían ninguna relevancia noticiosa, y si no pagabas no te publicaban. Eso era bastante común en los medios regionales, producto justamente del agobio financiero al que se ven expuestos los medios regionales, y eso es tremendamente nocivo para la libertad de prensa, y es algo a lo que nosotros como Diputación nos rebelamos y tuvimos varios problemas con algunos medios, pero afortunadamente ha tendido a dejar de ser así. Otros medios en donde también otro problema que te agrego a eso, y después me voy a referir al tema de la salmonicultura, es cuando los políticos son dueños de medios. Porque, por ejemplo, a mí jamás me invitaron a Radio Soberanía. Después de la elección, Radio Soberanía que es de los Bianchi, o sea, ni un contacto telefónico, ni de los proyectos de ley que presentamos, ni una nota, porque evidentemente no les interesa. Lo que hace el Pingüino con los Bianchi, a la vez, que es tremendamente, o sea, que los ignora absolutamente. Entonces, y lo mismo que hace Radio Soberanía con Marinovich cuando era diputado. Entonces, la verdad, esas cuestiones terminan distorsionando la información y yo creo que le hacen daño a la libertad de prensa. Ahora, pasando al tema de la salmonicultura, la noticia que tuvimos ayer es de primer orden y es tremendamente positiva. Yo tuve la oportunidad de estar en Puerto Williams, o sea, no la oportunidad, sino que lo intencionamos, digamos, que fui a Puerto Williams justamente a propósito de este conflicto con la salmonicultura. Me reuní con la comunidad de Yagán, con el alcalde, con la comunidad de Williams en un conversatorio abierto para justamente tratar este tema. Y el día jueves me reuní también junto con el alcalde con el subsecretario de Pesca que estaba de visita en Magallanes para plantearle nuestras aprehensiones en conjunto respecto de el proyecto de las cuatro concesiones que se iban a instalar en el Canal Beagle. Afortunadamente, el subsecretario hizo eco de estas preocupaciones y ha solicitado la caducidad de las concesiones debido a irregularidades en las mismas. Estas concesiones de la empresa Cabo Pilar en el fondo son de Nova Austral, porque Nova Austral es la empresa que compró las concesiones a Cabo Pilar, y desde nuestro punto de vista afectan a uno de los lugares más prístinos que tenemos en nuestra región y que además es reserva de la biosfera. O sea, la UNESCO
un organismo internacional ha declarado que el ecosistema que tenemos en Puerto Williams y en los sectores aledaños es algo que debemos proteger internacionalmente. Y por lo tanto, en función de eso, nosotros también como Diputación hemos presentado un proyecto de ley para que se prohíba el ingreso de la industria de la salmonicultura a áreas protegidas, como por ejemplo reservas de la biosfera y áreas de desarrollo indígena. Entonces acá se van concatenando hechos. Yo creo que la comunidad magallánica ha tomado conciencia de lo que ha pasado con esta industria en regiones como Chiloé, Los Lagos, Aysén, en donde dejaron la embarrada y sencillamente no fueron capaces de hacerse cargo, y no queremos que pase lo mismo en Magallanes, y por lo tanto lo vamos a defender con mucha fuerza. Además, te agrego, y esto yo sé que tú lo has dicho en diferentes, como has comentado estas noticias, las condiciones laborales en las que se trabaja más allá de los sueldos son tremendamente peligrosas. O sea, la muerte de un buzo hace un par de días en Magallanes, que trabajaba para la salmonicultura, porque chocó con el aspa de la nave en la que estaba trabajando, o la desaparición, hasta el día de hoy todavía no se encuentran los cuerpos, de 3 tripulantes de una barcaza que trabajaba para la salmonicultura, dan cuenta de una industria que no tiene los protocolos adecuados para funcionar en el marco del clima magallánico, y por lo tanto siguen demostrando una y otra vez que no han tenido la reflexión y los procedimientos necesarios para poder ofrecer un trabajo seguro que, por un lado, no contamine, pero por otro, que ofrezca condiciones laborales que aseguren la vida y la seguridad laboral de quienes trabajan en ella. Entonces, yo me alegro mucho por la decisión del subsecretario de Pesca, me alegro de haber podido tener esa reunión en conjunto con el alcalde de Williams, Patricio Fernández, porque yo creo que incidió también en la convicción que se formó el subsecretario para caducar estas condiciones en el Canal Beagle. Esperamos sea una resolución definitiva. Lo último, en honor al tiempo, ¿ha sabido algo respecto de la constructora Alcarrás? Los trabajadores están muy preocupados, tengo muchos mensajes que le preguntemos a usted respecto del tema de la constructora, que ha dicho que en Punta Arenas no hay ningún problema, dijo en la comisión de defensa en la que se presentaron, pero la verdad es que acá todavía está inconcluso, los trabajadores están muy preocupados, faltan el tema de los finiquitos. ¿Ha tenido información de aquello, diputado? Nosotros nos juntamos con los trabajadores, nos juntamos también con la Seremi del Trabajo y nos juntamos con el comandante del Ejército, de la más alta autoridad en Magallanes, justamente por este tema. Desgraciadamente el Ejército, y esto se lo planteamos de manera muy clara, no está tomando las medidas que nosotros consideramos adecuadas, porque esta es una empresa privada que adoptó un trato privado con funcionarios del Ejército a partir de políticas de bienestar del mismo. Pero es evidente que la empresa Alcarrás sí tiene problemas en Magallanes, y nosotros estamos fiscalizando y presionando a la empresa para que ha tenido problemas además en otras regiones, recordemos, esto no es solo exclusivo de Magallanes, para que le pague lo que le corresponde a los trabajadores, a los que le debe en muchos casos más de 1,5 millones de pesos, 2 millones de pesos, que para un trabajador es tremendamente significativo. No se han pronunciado, se siguen haciendo los lesos. Nosotros vamos a ejercer todos nuestros atributos que tenemos de fiscalización para poder insistir, y yo conversé con la gente del sindicato de los trabajadores y les digo, y a quienes están escuchando, que estamos presionando a la empresa, y apenas tengamos novedades vamos a darlas a conocer, seguramente durante la semana distrital de mayo, que parte ahí el 21 de mayo, para que sepan que estamos trabajando en el tema. No los vamos a dejar solos en esto. Ya, lo último, ¿tuvo contacto con la gente del Sindicato de Trabajadores de Áreas Verdes que están en huelga? No es normal la recolección de basura hoy día, y a propósito de eso mismo y de lo que hablábamos respecto de las condiciones laborales de la gente que trabaja en la salmonicultura, existe también, acá se están peleando un bono de invierno, por ejemplo, que no se ha podido llegar a acuerdo, se están peleando gratificaciones para la Navidad, para el Año Nuevo. Bueno, a propósito de eso, ¿existe la posibilidad, hay proyectos en marcha o no, la idea de legislar
legislar tal vez o de presentar alguna propuesta, diputado, de que los trabajadores de Magallanes, como bien usted lo decía, lo hemos planteado también en este espacio en los días anteriores, que trabajan al aire libre, en el exterior, enfrentan condiciones climáticas que son sumamente complejas, pues son sumamente difíciles de confrontar, pero la gente tiene que trabajar igual, y lo hace, por cierto, lo ha hecho tradicionalmente, casi que este bono de invierno que exigen los trabajadores que están al aire libre en nuestra región debiese ser una obligación para las empresas, pues. Yo también creo, y debiera estar también vinculado a las utilidades de las empresas. Y acá estos no son los únicos temas que están pidiendo los trabajadores, también están pidiendo que se les otorgue el permiso sin goce de sueldo para poder realizar sus exámenes médicos. Con goce, sí. Presentamos un proyecto de ley en conjunto con el concejal Arturo Díaz, que gracias al trabajo que él realizó justamente con los trabajadores de Áreas Verdes, para que los trabajadores puedan tener permiso laboral sin que se les descuente el sueldo para atención en el caso de enfermedades crónicas no transmisibles. Y ese es un proyecto que estamos peleando para que se tramite en la Cámara de Diputados, porque es una realidad a la que se ven acceso muchos trabajadores, en particular los trabajadores que son ya mayores, que tienen enfermedades crónicas no transmisibles y que por el hecho de solamente ir al doctor les descuentan parte de su sueldo, y eso es absolutamente inaceptable. Por lo tanto, presentamos un proyecto de ley para que eso no sea así. Ahora, dicho esto, yo le envié un video de apoyo a la movilización de los trabajadores de Áreas Verdes, hago un llamado a la empresa y a Carlos Estrada para que se allane a llegar a acuerdo con los trabajadores. Yo sé que nuestro concejal Arturo Díaz está trabajando codo a codo con ellos, porque lo que están pidiendo son cuestiones de justicia mínima en función de la labor que realizan. La labor que todos los magallánicos, todos los puntarenenses tenemos que agradecer, porque es gracias a los trabajadores de Áreas Verdes, en su gran mayoría personas de la tercera edad, que se ven obligadas a trabajar producto de las pensiones de miseria que tenemos en Chile, ayudan a que esté más limpia la ciudad. Trabajan para que esté más limpia la ciudad, no es que ayuden, no es que estén haciendo un favor, sino que es su trabajo. Y por lo tanto yo valoro tremendamente la pega que realizan y apoyo su movilización, y ojalá que puedan llegar a acuerdo y que la empresa de Áreas Verdes se allane a llegar a acuerdo, y que si es necesario la municipalidad oficie de mediadora para que este conflicto se solucione rápido, porque sabemos los problemas que trae aparejado un paro en la recolección de basura. Ya, me están tratando, me tengo que ir, pero hay elecciones de Convergencia que son vía web este fin de semana. A propósito de eso, usted fue la cuarta votación, Charp gana. Bueno, me imagino que ya leyó más Charp menos Boric, la nota que sale en la tercera. La gente está al tanto de aquello. ¿Va a apoyar la candidatura de la compañera que va con Charp para presidir Convergencia Social? ¿O no? Lo vamos a decidir ahora a fines de esta semana. En todo caso, la compañera es Gael Guiomans, sí, de la que yo tengo una gran opinión, y con Jorge tengo la mejor relación. Yo lo sé. Estuvimos conversando ayer, de hecho, hasta altas horas de la noche, justamente respecto al partido, así que la segunda es un medio de comunicación que siempre trata de crear polémicas artificiales y yo con Jorge no tenemos una competencia interna como lo tratan de plantear, y es un medio que además plantea esta cuestión de más Charp menos Boric, cuando la presidencia de nuestro partido, de nuestro futuro partido que se va a llamar Convergencia Social, es entre dos mujeres, y la elección entre dos mujeres trató de presentarla como una disputa personal entre dos hombres, una cuestión tremendamente machista que la verdad no se adecua a el espíritu de los tiempos que estamos viviendo. Así que tanto Stephanie Peñalosa como Gael Guiomans creo que van a representar de gran manera a nuestro futuro partido Convergencia Social, que además vamos a trabajar por legalizar en Magallanes, y eso vamos a estar haciéndolo desde junio, porque queremos apostar por la política, queremos decirle a la gente que a través de la política se pueden cambiar las cosas, y para eso se necesita que la gente participe, y es lo que estamos tratando de hacer en Punta Arenas. También vamos a tener elección de dirección regional. Yo apoyo la lista que lidera nuestro concejal Arturo Díaz a nivel regional. Así que está bien bonito lo que está pasando, porque estamos creando un nuevo referente político en el marco del Frente Amplio. Vamos a seguir siendo parte del Frente Amplio, por cierto, y
que esperamos que sea un aporte a la construcción de mayor justicia social en Chile. Para terminar, Mauro, muy breve, contarte de que en nuestra sede, en La Idea, tenemos dos actividades importantes este viernes 10 de mayo. A propósito justamente del tema de la salmonicultura, Tamara Contador, bióloga, investigadora de la UMAD, que vive en Puerto Williams, va a realizar un conversatorio el viernes 10 a las 9 de la mañana. El viernes 10 a las 9 de la mañana va a estar contigo en la radio. Sí. Y a las 7:45 de la tarde va a realizar un conversatorio en nuestra sede, en La Idea Mexicana 252, explicando en qué consiste el conflicto con la salmonicultura, y va a presentar la exposición que hizo también ella en el Senado como doctora a propósito del conflicto de la salmonicultura. Y además el mismo viernes a las 19 horas en el primer piso vamos a estar inaugurando la proyección del documental y exposición fotográfica de Huilliches en Tierras Australes, que es un documental y exposición muy lindo que recomiendo a la gente pasar a ver a nuestro espacio cultural, que siempre está abierto para la comunidad, para la cultura, las artes, la autogestión, para los trabajadores y para todo quien quiera ocuparlo. Perfecto. Que esté muy bien, diputado. Un gusto de saludarlo. Muchas gracias por el contacto. Muchas gracias, Mauro. Un abrazo grande. Que esté muy bien. Todo el equipo allá en Radio Polar. Muchas gracias, igualmente. Distanciado, Cherby Boric no está. Estrategia política se llama eso. Pausa, ya volvemos.